¿Vale? Entonces vamos a tener que se van a unir a la neurona pre y a la neurona post, ¿vale? What is your name? Rudy, tell me. ¿Qué pasa en la neurona presináptica al unirse las endorfinas al receptor mu? Hay una posibilidad de... Excuse me? I don't understand. Tell me in English. Excuse me? I don't in English? May I come in, please? Let's go. Ok, ¿qué pasa? Dejen lo que vamos a Villa Gorda. ¿Qué pasa? ¡Ay! Un día ya se les olvidó. ¿Qué pasa? Más que acaba de desactivar, ¿no? Para que disminuya la producción de AMP cíclico, ¿sabes? Vamos bien. Disminuye la producción de AMP cíclico y por lo tanto va a reducir la apertura de canales de calcio y por lo tanto va a reducir la liberación de neurotransmisores. Que en este caso es quienes se encuentran como el sistema. ¿Qué neurotransmisor? Glutamato, ¿sale? Glutamato reduce la información a liberación de glutamato, ¿sale? Y en la post, ¿qué pasa? ¿Cuál es su nombre? Oliver. ¿Qué pasa en la post? No, piénsale. Revisa tu archivo. ¿No llegaste ayer? Sí, pásalo. Si estoy pasando una hojita, por favor, van a poner su matrícula, firma y su nombre completo, ¿sale? Es que me están heredando sus terrenos. Se une el receptor específico y este va a generar una apertura de canales de potasio, ¿sale? ¿Y qué va a hacer esta apertura de canales de potasio? Va a hiperpolarizar la membrana. Va a hiperpolarizar la membrana, ¿sale? Y entonces, pues esa transmisión o ese impulso eléctrico, en una primera instancia en la neurona presináptica, disminuye porque disminuye la liberación de glutamato. Y en una neurona postsináptica disminuye, ¿por qué? Porque la membrana está hiperpolarizada y aunque haya ahí cierto estímulo, pues no va a generar la presencia de un estímulo, ¿no? Entonces es la manera fisiológica en que se nos bloquea el dolor. Entramos como tal ya a los fármacos opioides. Un minutito ya empezamos para que no digas, ¿vale? No, ¿quién me la debe todavía que no me han respondido? ¿Qué es un fármaco opioide? Eso necesita. Acuérdense que lo estoy empezando a conocer, ¿eh? Yo soy muy observador, ¿ok? Bueno, vamos a continuar, ¿sale? Para que sigamos con el tema, porque mañana les voy a preguntar más cosas de las que veamos hoy. Bueno, nos quedamos el día de ayer con lo que era el mecanismo de acción de los opioides. Nada más para repasar cómo es que funcionaban estos sitios de acción. Como ya había mencionado el doctor, actúan a nivel del tálamo, sustancia gris, sustancia gelatinosa, de la médula espinal, provocando ese efecto analgésico que nosotros estamos buscando. Son muy eficaces al inyectarse en dosis mínimas en los núcleos encefálicos, pero por lo mismo de la incomodidad, de digamos la dificultad que llega a tener esto, pues llega a ser también casos específicos. Vamos a ver también que en el ADME tenemos otras alternativas en las vías de administración, pero eso lo vamos a ver. Vamos a tener también que inhibe la transmisión de los impulsos nociceptivos, como ya habíamos visto, a través del asta posterior. Presinápticamente pueden actuar inhibiendo la recaptación de los neurotransmisores y postsinápticamente actúan reduciendo la excitabilidad de las neuronas del asta posterior por medio del cierre de los canales de potasio. No, perdón, la apertura de canales de potasio, perdón. Ahora, yo les pregunto, con base a todo lo que hemos llegado a ver, ¿los opioides analgésicos se van a limitar únicamente al sistema nervioso central, su efecto? ¿Alguien que me pueda decir como por qué? ¿O por qué podría también estar en la periferia? ¿Por los receptores?
o los receptores, porque estos receptores, recordemos, están acoplados a proteínas inhibitorias. Entonces, dentro de las referencias bibliográficas que encontré, hay un enunciado en farmacología de Ramidal que dice esto: hay indicios de inhibición de descarga en terminaciones nerviosas aferentes nociceptivos de la periferia. Que bien es un enunciado muy técnico, pero lo podemos interpretar de la siguiente manera. Como los receptores están acoplados a estas proteínas inhibitorias, también se van a encontrar en terminaciones nerviosas fuera de lo que es la médula espinal, como por ejemplo en las terminaciones de la piel, músculos o vísceras. De aquí que vamos a ver también los otros efectos que tienen y no solo el tipo de analgésico. Esto se traduce en que nosotros podemos calmar de una forma calmar o prevenir lo que es esa alarma del dolor desde el punto de origen donde se está generando esa alarma. Y bueno, pasando ahora con lo que es la absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco, vamos a encontrar que en cuanto a la absorción, la biodisponibilidad de estos opioides va a ser muy variable, dependiendo tanto del fármaco como de la vía de administración. Por ponerles aquí un ejemplo, en el caso de la morfina oral tiene una biodisponibilidad del 20 al 40% en promedio. Burrote, 6 veces. Adelante. Buenos días, querido profesor, qué chulo amaneció hoy, ¿puedo pasar? La respuesta. Bien, continuando entonces. En cuanto a la absorción, la biodisponibilidad va a depender tanto de la vía de administración como lo es el fármaco. Vamos a encontrar que en cuanto a la vía de administración tenemos una gran variedad para poder realizarlas. Puede ser por medio de vías enterales o parenterales, desde lo que es la intradérmica, subcutánea, intravenosa, oral, rectal, entre otros. Ahora bien, en el caso de la distribución vamos a encontrar que son muy lipofílicos, les gusta la grasa. Tendrán una alta afinidad por tejidos con una buena perfusión, como son los órganos como el cerebro, los pulmones, el hígado y el riñón. Que estos de aquí, grábenselos, ténganlos aquí un momentito, porque también son importantes en los efectos que vamos a tener, tanto los buenos como los malos. En cuanto al metabolismo, vamos a tener un metabolismo que va a ser principalmente hepático por medio de dos procesos, los cuales son la glucuronidación de fase 2, así como la oxidación por la familia del citocromo P50 en la fase 1. Aquí cabe destacar dos citocromos, los cuales son el CYP3A4 y el CYP2D6. Esto se debe a que estos distintos citocromos van a ir, los metabolitos de los fármacos van a ir a un cierto citocromo, no va a ser que nada más van a ir directamente a uno. Entre los que se encuentran, por ejemplo, para CYP3A4, el fentanilo, la metadona o la oxicodona. Y para CYP2D6 tenemos la codeína o el tramadol. Y por último, para la excreción vamos a tener que su eliminación principal va a ser por medio del riñón, por medio de los metabolitos que ya van a estar conjugados de una forma hidrosoluble, para tener una menor eliminación fecal por esto mismo. Y en cuanto a la vida media, al igual que la biodisponibilidad, va a ser muy variable dependiendo entonces del fármaco. Ahora bien, con los efectos que estos van a tener, aquí vamos a abarcar tanto los buenos como los malos, para después ver en qué casos sí se tienen que utilizar el fármaco, como en los casos en los que hay que tener mucho más cuidado o que directamente no se puede utilizar. Primer efecto, y el que estamos buscando, analgesia. Estos opioides son más eficaces en la mayoría de dolor agudo y crónico, como lo es, por ejemplo, una lesión tisular, la inflamación o crecimiento tumoral. Pero van a ser mucho menos eficaces en cuanto al dolor neuropático. Dentro de otros de los efectos que tenemos es ser antinociceptivos, es decir, reduce el componente afectivo al dolor. Y algo paradójicamente, o podría verse incluso de una forma irónica, es que también producen hiperalgesia. ¿Qué quiere decir? Una sensibilización al dolor. Pueden llegar a producir mucho más dolor estos mismos por exposición prolongada. Ahora bien, aquí cabe aclarar que hay que diferenciar una tolerancia. Si van a pasar despacito, sin hacer ruido, porque sus compañeros ya están respondiendo. A ver, de que llegan tarde. Buenas noches. Ya tenemos media hora de clase y no llegan. Bueno, retomando, hay que diferenciar cuando hay una hiperalgesia y cuando hay una tolerancia. Esto lo podemos saber con base a lo que nos esté diciendo nuestro paciente. Puede ser que nos diga, oiga, ya llevo utilizando este opioide, pongamos por ejemplo morfina, lleva ya un rato utilizándolo y lo que ocurre es que el dolor no se me quita, doctor,
no se me está quitando, yo tenía dolor primero en la rodilla y ahora está todo generalizado en la pierna, ya me duele toda la pierna, doctor. Pues en ese caso podemos sospechar de una hiperalgesia y no de una tolerancia, porque la tolerancia no va a hacer que el dolor aumente, nada más va a hacer que el efecto disminuya, ¿de acuerdo? La otra es euforia. Este de aquí es el principal efecto que va a producir esta adicción a los opioides, porque en dosis bajas llegan a producir esa sensación de bienestar y placer que puede llegar a afectar en el núcleo accumbens, que es aquel encargado de los procesos de recompensa y placer dentro de nuestro cerebro. Y en el caso de pacientes con ansiedad, este efecto se ve mucho más pronunciado. Estos pueden llegar a desarrollar mucho más fácil lo que es la adicción, pero en pacientes que presentan un dolor crónico, este efecto es mucho menos pronunciado hasta el punto de llegar a ser nulo. Otro de los efectos que tenemos es la somnolencia o la sedación, que al inicio del tratamiento es algo, digamos, normal, puede llegar a causar esta confusión y dificultad para concentrarse, pero si no se llega a controlar, o en esos casos de adicción, cuando es un uso prolongado y crónico, puede llegar incluso a inducir el coma. Otro efecto secundario muy común es el estreñimiento, que a menudo es muy persistente, pues termina reduciendo la motilidad intestinal. Tenemos también que es muy importante porque es un efecto adverso que nosotros no quisiéramos que tuviera, pero pues tiene. Es el más grave que podemos tener, la depresión respiratoria, ¿sale? La depresión respiratoria, porque reduce la sensibilidad a lo que es el CO2 y da ritmos anormales. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, aunque él diga, no, es que estoy respirando bien, va a estar y no va a producir una buena oxigenación. Esto es muy importante. Dependencia e intolerancia, como ya habíamos visto, que la somnolencia y la euforia se combinan y terminan generando este estado de adicción. Va a ser lo que nos había comentado su compañero, esa situación con el microcumbes de bienestar o de placer, ¿sale? ¿Qué hace? Genera esta dependencia. Cuando decimos que hay, como decía su compañero, un efecto adverso o una dependencia, la situación de que yo requiero una dosis mayor para lograr el mismo efecto. Yo aplico morfina para un paciente a lo mejor oncológico y aplico 5 miligramos, ¿sale? Está bien 3-4 meses y posteriormente a esto, esa dosis ya no le genera la misma sensación de placer o bienestar, por lo que requiere una dosis mayor de este tipo de fármacos, ¿sale? Y entonces se va haciendo una codependencia continua por la necesidad de tener este fármaco. Cuando lo disminuye por completo, genera una sensación de que el paciente se siente mal. Es como si fuera un efecto adictivo, podemos decir en cualquier tipo de droga, ¿no? Entonces, este tipo de fármacos hay que tener cuidado, su uso continuo nos genera diferentes efectos adversos, pero lo más complicado que vamos a tener es la dependencia y la depresión respiratoria, ¿sale? Continuando, tenemos la retención urinaria, como ya hemos visto, que llega a afectar a lo que es el órgano riñón. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con pacientes que tengan alguna insuficiencia renal o que el órgano esté comprometido. ¿Por qué piensan que hay estreñimiento? ¿Por qué piensan que haya retención urinaria? Por los receptores que nos comentó que estaban en el tubo digestivo. Exactamente. Si tú vas a tener mucapadelpa que está haciendo un efecto inhibitorio y si glutamato me ayuda a la peristalsis intestinal y yo doy un opioide, ¿qué voy a hacer? Voy a bloquear ese efecto activo y por lo tanto va a reducir la motilidad intestinal, generando estreñimiento crónico, ¿sale? Y también pues, nos va a generar que vamos a tener disminución. Ya es bien tarde. ¿Qué opinan? ¿Sí? Que traiga unos dulces de chocolate para mañana para todos. Sí. Ok, ¿cuántos son los que salen con estos? Oh, te fuiste mal, ¿qué fuiste a hacer? Maldita leche de esta no la quiero, la tostada. Una bolsita de dulces de chocolate para mañana. ¿Por qué? Vamos a hacer un experimento, ¿sale? Y vamos a ver, estimular con un poco de cafeína, cómo captan la clase, si tenemos una mejor actividad cerebral o no. ¿Sale? Por eso quiero el dulce, ¿sale? No porque crean que los voy a engordar. Entonces, vamos a tener que estos problemas gastrointestinales van a ser debidos principalmente al efecto de los receptores bloqueando la información y su función de manera adecuada. Continuamos. Como había mencionado el doctor, vamos a tener estos problemas gastrointestinales, entre los cuales vamos a abarcar una más a la lo bolsa. que es el dolor abdominal, náuseas, vómitos. Por otro lado, también podemos llegar a tener efectos cardiovasculares porque llegan a afectar a lo que es el músculo estriado, tanto esquelético como cardíaco. Es por esto que, por ejemplo, en la depresión respiratoria también ocurre que debido a una mala contracción y distensión del diafragma, pues se ve aumentado mucho más este efecto.
¿Se están dando cuenta que tienen algo en común? ¿Sobre qué músculo está actuando en estos receptores? Es músculo liso. ¿Ya se dieron cuenta? Es músculo liso. ¿Va? Por otro lado, tenemos los efectos cardiovasculares, como les había mencionado, y vamos a tener cambios tanto en lo que es la presión arterial como también en la frecuencia cardíaca. Vamos a tener, por ejemplo, una vasodilatación o una bradicardia vagal. Efectos endocrinos, vamos a tener también una alteración de la función hormonal, así como en la función reproductiva, porque llegan a afectar a lo que es LH, FSH, testosterona, y muy importante, el efecto tocolítico en embarazadas. Estos nos referimos que puede haber casos en los que durante el parto se puede llegar a administrar morfina, pero a su vez esta morfina puede hacer que el parto llegue a prolongarse mucho más por los mismos efectos que lleva a tener. Está bloqueando la contracción uterina, ¿vale? Está bloqueando la contracción uterina y eso puede generar una retención del trabajo del parto como tal o un bloqueo del trabajo del parto, ¿vale? Tenemos también supresión del sistema inmunitario que pues llega a aparecer en este uso crónico. Ahora bien, contraindicaciones con base en estos efectos que hemos visto. ¿Cuándo es que no tenemos que administrar, o por lo menos tenemos que tenerlo muy vigilado? Pacientes que llegan a presentar una hipersensibilidad, que llegan a presentar shock, anoxia, cianosis, hipotensión, una secreción bronquial, asma, EPOC o directamente lo que vimos de depresión respiratoria. Hay que tener cuidado con aquellos que llegan a presentar un adenoma de próstata, una disfunción biliar, lo que les había comentado de la insuficiencia renal, una hipertensión intracraneal también llega a ser muy dañino, digamos. Al igual que la tos productiva. Ahora, situaciones especiales en las que tenemos que tener mucho cuidado con estos opioides. En los grupos de personas que son embarazadas, personas que están en lactancia, pediatras y también ancianos. Pediatras y ancianos, porque los órganos que hemos estado viendo... pacientes pediátricos, ¿no? Pediátricos, perdón. Pediátricos. Porque, como hemos visto, los órganos que se encuentran aquí en la metabolización, o bien en los pediátricos, no están completamente al 100% funcionando, o, por ejemplo, en ancianos que por el mismo deterioro, pues ya no funcionan de la misma manera. No funcionan de manera adecuada y si agregamos este tipo de fármacos, alteramos más su función. Exacto. Interacciones a evitar entonces, tenemos que evitar lo que son los depresores del sistema nervioso central, como por ejemplo las benzodiazepinas, porque la combinación de opioides con las benzodiazepinas es la principal causa de muerte accidental debido a la adicción que llegan a generar estas mismas. Más que la adicción que estamos haciendo, las benzodiazepinas lo vamos a ver más adelante, pero potencializan el efecto de GABA. ¿Vale? Y GABA es un neurotransmisor inhibitorio, va a aperturar los canales de cloro haciendo que la membrana se hiperpolarice más. Entonces imagínense, si yo le estoy metiendo un narcótico, ¿sale? Y estoy aumentando los canales de el potasio para hiperpolarizar, y aparte le meto más, yo voy a generar un efecto de persona. Y no lo sacamos, se muere el paciente, ¿vale? Entre otros fármacos que llegamos a encontrar, sedantes, antipsicóticos o sustancias como el alcohol, cannabis. Fármacos serotoninérgicos también, antidepresivos, inhibidores de la monoaminoxidasa, triptanos o el MMDA, también conocido como éxtasis. Y muy importante, a esas sustancias o fármacos que sean inhibidores o inductores de la familia del citocromo P450, entre los cuales se encuentra interacción, por ejemplo, con jugo de toronja, con la eritromicina, el ketoconazol o incluso algunos suplementos herbolarios como llega a ser la tan famosa hierba de San Juan. De igual manera, antiespásticos, antihistamínicos, como por ejemplo el baclofeno, la difenitramina y la clorfenamina. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud nos está proporcionando una escala de analgesia en qué caso nosotros tenemos que llegar a utilizar estos opioides. Porque como les había comentado en un principio, no se utilizan en el primer escalón, en lo que son los dolores leves. Por esto mismo, todos los efectos negativos que ya tenemos, entonces tenemos nosotros que evaluar esa relación de riesgo-beneficio para saber cuándo es que nosotros tenemos entonces que recetarlos. En este caso, en primer escalón tenemos los no opioides, que pueden ser, por ejemplo, los analgésicos con una ayuda de un analgésico, como puede ser paracetamol, AINES y algunos coadyuvantes. Segundo escalón, que ya es un dolor agudo, que ya está, que por más que estemos nosotros administrando estos fármacos, no cesan. Entonces empezamos a utilizar opioides débiles con la ayuda de algunos no opioides, como puede ser tramadol, codeína, pentazocina y sus coadyuvantes. Ya cuando hay un dolor crónico, que la persona está que se muere de ese dolor, entonces pasamos al tercer escalón, que es con opioides potentes clásicos, más unos que no son opioides, como puede ser morfina, hidromorfona, oxicodona, el fentanilo o la buprenorfina. Entonces, vamos a hablar de un escalón 1, dolores leves. ¿Cuáles son dolores leves? Pues los cotidianos,
Dolor de cabeza, dolor estomacal, algún tipo de lesión, ¿sale? Algo pequeño. Cuando hablamos de un escalón 2, aquí podemos encontrar postquirúrgicos, ¿sale? Hacemos un procedimiento con una colecistectomía, una apendicectomía, se hace un proceso traumático, un proceso de ortopedia, ¿sale? Y ya un escalón 3 hablamos de cuestiones graves, de terapia intensiva, y estamos hablando a lo mejor de pacientes politraumatizados, estamos hablando de pacientes postquirúrgicos, o sea, que se está abarcando diferentes situaciones quirúrgicas, o pacientes oncológicos. Generalmente este tipo de fármacos, tantito regresamos anterior, este tipo de fármacos, pues nos va a generar que, tengamos una acción analgésica muy rápida, muy adecuada para el paciente, ¿sale? Y pero no podemos usarlo de manera continua, a menos que tengamos alguna situación, lo más frecuente es oncología, que mantengamos para liberar como tratamiento paliativo, para disminuir el dolor, ¿sale? Entonces, un analgésico narcótico opioide no lo puedo estar recetando por cualquier cosa. Incluso una migraña entraría en un escalón 2, que es lo más intenso que podemos tener, ¿sale? Van a tomarse ustedes en cuenta, y ahorita vamos a ver unos analgésicos en específico. Uno que van a ocupar mucho en estancia hospitalaria, que es el que sí nos vamos a aprender nombre comercial, presentación y dosis, porque nos ayuda mucho para los postquirúrgicos inmediatos, ¿sale? Hay cirugías que son muy dolorosas, por ejemplo, una histerectomía, que es quitar el útero, es una cirugía muy, muy dolorosa. La paciente del postquirúrgico, porque cortamos ligamentos redondos, uterosacros, o sea, es una cirugía que en las primeras horas la paciente genera mucho dolor. Yo he tenido que dar, uno que ahorita vamos a ver, en muchas de las pacientes para tratar de disminuir el dolor, ¿sale? Ahora veremos sobre la clasificación de los opioides. Empezamos con los agonistas puros. Un agonista puro se va a unir al sitio ortostérico del receptor. ¿Para qué? Para activarlo y potenciar y desencadenar la respuesta celular. Estos se unen principalmente o tienen mayor afinidad a los receptores Mu. Entonces, aquí tenemos la imagen, podemos observar cómo se está uniendo al sitio para activar el receptor Mu, y esto va a desencadenar todo lo que ya habíamos visto y potencializa la actividad celular. Ahora, siguiente. Por lo tanto, algo muy importante de estos serán los más potentes, los agonistas puros, los más potentes. Por lo tanto, van a tener más efectos adversos, lógicamente. Ahora tenemos... Más quiero dar una breve introducción. Vamos a tener que tenemos receptores específicos, Mu, kappa y delta, ¿sale? Entonces, ¿es la primera? No, la anterior, ¿sale? Mu, kappa y delta. De manera general, nosotros vamos a entender que el fármaco se une a estos receptores para generar un efecto. Pero hay que entender, Mu, kappa y delta los encontramos con mayor frecuencia en muchos sitios, ¿sale? Pero Mu tiene una situación donde hay una mayor afinidad tanto en la neurona pre como en la neurona post, ¿sale? Y lo vamos a encontrar en parte del tubo digestivo. Por lo tanto, su poder analgésico es mayor, ¿sale? Los receptores kappa los vamos a encontrar con mayor frecuencia en la neurona presináptica. Por lo tanto, ¿cuál será su efecto? La de la... Disminuye la salida del neurotransmisor. Y delta lo vamos a encontrar en la neurona post. ¿Cuál va a ser su efecto? Inhibe la excitación, aumenta la apertura de canales de potasio, reduciendo el proceso. Entonces, si se dan cuenta, ambos tienen un poder analgésico. Todos, los tres tienen un poder analgésico, pero uno va a tener menos que otros, ¿sale? ¿Cuál de estos tendrán menos poder analgésico? Piénsenlo ustedes. Mu, pues está en los dos lados, ¿no? Entonces ese tiene un buen poder analgésico. ¿Cuál tendrá menos poder analgésico? ¿El que está inhibiendo o el que está disminuyendo neurotransmisores? El que está disminuyendo neurotransmisores, ¿sale? Entonces de ahí nos vamos nosotros a entender la potencia que tienen algunos fármacos por su afinidad a ciertos receptores. Entonces, cuando hablamos de receptores agonistas, ¿sale? ¿Qué entendemos por agonistas? Que van a hacer lo mismo que las sustancias. Que tiene una afinidad, ¿sale? Que tiene una unión a ese tipo de receptor y que va a potencializar su efecto o va a ayudar a que se lleve ese efecto, ¿sale? Cuando yo digo que es un antagonista, bloquea el efecto, ¿sale? O sea, no permite, al unirse, no permite que se dé la función de manera normal. Entonces, cuando hablamos de un agonista puro, ¿qué entendemos?
que se une una afinidad completa y se une con receptores específicos. ¿Y se puede unir a los tres? Sí. ¿Tiene una mayor afinidad a MU? Es un hecho. Pero se puede unir a los tres receptores, generando un efecto analgésico muy potente, ¿sale? Pero también generando demasiados efectos adversos. Cuando hablo de un agonista parcial, ¿qué será? Que no tiene tanta afinidad con los receptores. Que no va a tener tanta afinidad sobre ciertos receptores, pero uno en específico. Ahorita vamos a ver cuál es. Y por lo tanto, su efecto analgésico va a ser ¿qué? Menor, ¿sale? Va a ser menor, pero una ventaja, ¿cuál sería? Menos efectos adversos. Que si no se une a un receptor específico, pues puede generar que haya menos efectos adversos. Cuando hablamos, ahí hablamos de un agonista parcial. Cuando hablamos de un agonista antagonista, Un receptor que se une a los receptores y los bloquea con antagonista. Sí tiene una función activante, agonista y una antagonista agonista. ahorita no tiene, no, lo vas a hacer, es complementar. Y acuérdense que, ¿por qué me meto? Porque necesito ver que ustedes hayan estudiado. La clase tiene que ser interactiva, ¿sale? Ustedes tienen que trabajar conmigo, ¿sí? No se vale que nada más nos paremos y hablemos y estén, no, ¿sale? Por lo menos que les entre miedo, ¿vale? Entonces, vamos a ver que un agonista antagonista, ¿qué va a pasar? Me uno al receptor, pero al mismo tiempo bloqueo a función de otro. Piénsenlo ustedes, en base a que les comenté, recuerda, ¿cuál es el que más efectos adversos nos da? Entonces, un agonista antagonista, ¿qué sería lo ideal? Que se uniera a kappa y a delta y que bloqueara a mu, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Menos efectos adversos y tener una potencia un poquito más analgésica. Cuando hablo de un antagonista puro, ¿qué será? Que únicamente va a bloquear ¿Y entonces lo quiero para analgesia? Estamos preguntándole al resto, ñoño, ¿sale? ¿Qué será? Piénsenle, muevan su ardilla. ¿Qué será un antagonista puro? Ya entendemos, antagonista, kappa, se une pero no permite la función de ese receptor. Entonces, pues si lo que queremos es que haya analgesia, ¿qué sucede? ¿Para qué lo quiero? Para bloquear totalmente. ¿La función de quién? Pues del opioide. Se utiliza como antídoto ante intoxicaciones. ¿Sale? Entonces, vamos a encontrar uno que dice por ahí que dice no clasificable, ¿sale? Que no tenemos conciencia cierta a qué receptores en específico se une, y ahí es donde entra nuestro amigo el tramadol, ¿sale? Pero entonces podemos clasificar de manera general a los analgésicos, principalmente su función como agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas y antagonistas puros, ¿sale? Entendamos que es la unión y el bloqueo, ¿va? Y entonces ya tenemos en específico los receptores y dónde están con mayor frecuencia, por lo tanto, por qué es menos potente como analgésico y por qué a unos nos da muchos efectos adversos y a otros no, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? Porque estaba yo viendo sus caritas cuando estabas explicando esta Pues ahorita que la entendimos, vamos a ver su explicación, ya le va a ser más fácil que lo comprendan, ¿va? Retomando el tema, Perdón, rápido, permiso parroquial. ¿Alguien más falta? Te van a colocar su nombre, su matrícula, firma y nombre, para que me den sus terrenos. en esta clasificación encontraremos a los más potentes, que sería la morfina, meperidina, metadona y heroína. Ahora, ¿qué tenemos? Agonistas, antagonistas. Su nombre lo dice. Los agonistas van a activar ¿a qué receptor? A kappa, y va a inhibir, o sea, va a hacer la función de antagonista a los receptores mu, principalmente. Estos activan y nos va a ayudar ¿a qué? A efectos adversos de otros opioides. Y tenemos a la famosa nalfurina. Esa es la que se van a aprender, nuestra amiga nalfurina. Esta es una de las más importantes, o las más importantes, pero tiene un poder de analgesia baja, pero nos va a ayudar para los efectos adversos. Ahora tenemos a los agonistas parciales. Estos se unen igualmente como los puros, solamente que no tienen la misma capacidad de provocar el mismo nivel de respuesta
y se observan en los puros. Aquí tenemos que se van a unir a receptores kappa y delta, y tenemos a la famosa buprenorfina y pentazocina. Pero fíjense, para que no se pierdan, agonistas puros, se unen receptores mu con mayor afinidad, pero también se une a kappa y a delta, lo que le da una gran potencia analgésica. Agonistas parciales, ¿qué quiere decir? Me uno solamente a algunos receptores, pero no bloqueo a otros, por lo tanto, voy a tener efectos adversos leves, pero un poder analgésico va a ser bajo, pero me uno a kappa y a delta, ¿sale? Tanto en la neurona pre como en la post, ¿sale? Los agonistas antagonistas, me voy a unir a un receptor específico, principalmente a kappa, pero voy a bloquear a mu. ¿Con qué finalidad? Disminuir los efectos adversos que provoca la unión a receptores mu, ¿sale? Y tiene una analgesia buena, sí, pero es baja, ¿sale? Pero créanme que dentro de los opioides es muy bueno, ¿sale? O sea, genera el postquirúrgico es inmediato, por eso nos vamos a aprender, porque es algo que podemos ocupar ustedes con tranquilidad, porque no tengo tantos efectos adversos. Esa es la ventaja de la nalmefena, ¿sale? Ahora tenemos a los antagonistas puros. Su fisiología, su farmacología solamente es, se va a unir al receptor, pero lo va a bloquear, como podemos observar en la imagen. El antagonista se está uniendo al receptor, ¿para qué? Para que otro opioide pues no se una, por lo tanto va a inhibir su acción o su activación. ¿Y esto para qué lo vamos a ocupar? Pues para intoxicación por estos opioides, que serían principalmente los más potentes, que son los agonistas puros. Y ¿me entiendes cuando les pregunto no me contestan? Por lo tanto, si va a inhibir a los receptores más potentes, ¿a qué tipo de receptores se va a unir? A los mu, obviamente. Mayor afinidad, pero también se unen a los otros, pero con menor afinidad. En la bibliografía encontré otra clasificación que se llama agonistas inversor o inversor. Estos agonistas, para entender esto, los receptores que tenemos en la membrana son activamente, pues no son estáticos, se mueven y tienen una actividad basal. ¿Qué quiere decir? Que si no hay opioides, estos se van a ir activando continuamente y se le va a llamar una actividad basal activa. Y se le va a llamar actividad constitutiva, ¿vale? Entonces, estos agonistas inversores van a estabilizar los receptores que se conforman inactivamente, o sea, los van a inactivar para que inhiben la actividad constitutiva. Ahora, un dato muy importante, los receptores delta muestran una alta actividad constitutiva, por lo tanto, ¿qué receptor tendrá mayor afinidad? Este tipo de agonistas. Pues a delta principalmente, ¿no? Y encontré un ejemplo de estos, que son los antihistamínicos de segunda generación, como la loratadina, que puede producir efectos opuestos a los antihistamínicos clásicos al unirse al receptor de histamina H1. Y les puse una tabla de eficacia y concentración. Podemos observar que los agonistas tienen mayor eficacia porque son los más potentes, y los antagonistas, como pueden ver, no tienen eficacia porque nada más se unen y se bloquean. O sea, y los agonistas inversión hacen lo contrario, ¿no? Y para retroalimentación les traje esta tabla donde vamos a repasar sobre los agonistas puros. Receptor con mayor afinidad, mu. Entonces será los más potentes, pero al mismo tiempo Mayores efectos adversos. Los agonistas parciales, ¿a qué receptores principalmente tienen más afinidad? Kappa y delta. Por lo tanto, menor. Ajá. Y tenemos a la así es. Los agonistas antagonistas tienen doble función, como ya lo vimos. Una función agonista, o sea, activa, ¿a qué receptores? A kappa y delta. Y antagonista, ¿a qué receptores? Bloquean a mu. Va. Y tenemos a los antagonistas puros, que son nada más, su farmacología es
estorbar, para que otro opioide no ocupe ese receptor y no haya ninguna actividad o desencadene pues la cascada de señalización por proteínas G, ¿vale? Y tenemos a la famosa naloxona y naltrexona, que son los más importantes para intoxicación en área hospitalaria. Entonces, ¿quedó claro? Sí. ¿Alguna pregunta? No. ¿La que sigue? Bueno, Ok, ¿qué pasa? tantito. Vamos a ver si quedó claro. Clasificación de narcóticos opioides y un ejemplo de cada uno. Clasificación. Acabamos de ver. Clasificación y un ejemplo de cada uno. Clasificación, Armando. Sí. Agonista puro. Ejemplo, morfina. Antagonista, agonista. Agonista, antagonista. Ejemplo, naloxona. No. No. Otro. Quiero ver su cerebro. Tienen que tener retención, ¿sale? Si no, por eso quiero mi ejercicio del café. A ver si lo desactiva más. No me falles. Uno. Ya tengo un agonista puro, morfina. El antagonista, la cubre. Les voy a poner mi grupo de cerebro Harry Cook, que no se les pega nada. ¿Sale? Antagonistas puros. ¿Cómo? Naloxona. Naloxona y naltrexona. Son re inteligentes. Anda, pues se agarran más fácil, ¿no? Entonces tenemos agonistas puro, morfina. Antagonista puro, naltrexona. Antagonista. Agonista parcial, Buprenorfina. buprenorfina. Antagonista, Nalbufina, ¿sale? Porque ahorita nos vamos a aprender nombres comerciales, ¿eh? Se pone más interesante este asunto, ¿sale? Entonces, brevemente, ¿sale? Seamos prácticos. Tiene el acme de los analgésicos narcóticos. Dime. La medicación se puede dar tanto vía oral y vía intravenosa. Exactamente el tipo. Muy bien. Su metabolismo es Ok. Ok. Ok, fácil, rápido, ¿sale? Entonces, ¿sí queda claro? ¿Entendimos mecanismo de acción? ¿Sale? ¿Entendimos principales efectos adversos? Agua pasa por mi casa. Depresión Te respiratoria. ayuda tu comadre. Principales efectos adversos. Vasodilatación. Pero más que vasodilatación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va de la mano de la vasodilatación? Hipotensión. ¿Sale? Si hay vasodilatación hay hipotensión. Hipotensión. Estreñimiento crónico. Te falta un montón. A ver, tú, ahí te decides, a ver, ¿qué necesitas? Depresión respiratoria, estreñimiento. Ay, las bien fáciles. Hace su compañera. No acepto, y sale corriendo. ¿No? Secos inversos. Estreñimiento. Depresión respiratoria. Euforia, muy bien. Tolerancia o dependencia. Estreñimiento crónico. Hipotensión. Yo estoy diciendo. Retención urinaria. ¿Qué otro? Supongo que como su metabolismo, espere, como su metabolismo es por el hígado, pues al
se dé causa uno de los efectos adversos es como que el picazón del Hiperalgesia, ¿sale? Hiperalgesia. Repasemos, ¿va? Repasemos. Vamos a entrar ya a los fármacos como tal. Vamos a entender, aquí solamente nos vamos a aprender uno, que es la analufina, ¿sale? Presentación, dosis y nombre comercial. De los demás no vamos a aprender los nombres comerciales, porque van a ver que las dosis varían mucho dependiendo para qué lo queramos, ¿sale? Entonces es un poquito complicado aprender nombres, ¿va? Empecemos. Bueno, empezamos con morfina, que es un agonista completo en el receptor mu. De las presentaciones tenemos 3, una es Analfin, Biogenfine, Graten, y en general en indicaciones terapéuticas este es usado para dolor severo agudo o dolor crónico como lo es posoperatorio, oncológicos y en algunas ocasiones infarto agudo al miocardio. Además puede fungir como analgésico de procedimientos quirúrgicos. Para las presentaciones, en Analfin tenemos 2, que es tabletas y inyecciones. Las inyecciones vienen de 10, 15 y 30 miligramos, las tabletas de 10 a 30 miligramos por vía oral. En Biogenfine, todas las demás son inyectables, solamente inyectables. En Biogenfine es de 2.5 a 2.5 miligramos sobre... Y de 25 miligramos, de 1 y 2 mililitros. Ya va a variar de las cajas de 1 a 5 ampolletas. Y me parece que también Graten es morfina sulfato pentahidratada de 2.5 miligramos en ampolletas igual de 1 a 5 y solución inyectable de 10 a 50 miligramos. La de 50 solamente es de una ampolleta. Para las dosis tenemos dosis de adultos de 30 a 60 miligramos por vía oral cada 8 a 12 horas. En inyectable de subcutánea o intramuscular puede ser de 5 a 10 miligramos cada 4 horas dependiendo de su necesidad. Intravenosa lenta de adulto es de 2.5 a 15 miligramos administrados de 4 a 5 minutos. En infarto agudo al miocardio puede usarse hasta 1 a 3 miligramos. Repeticiones cada 5 minutos hasta obtener un control del paciente. En dosis pediátricas tenemos subcutánea e intramuscular, que es de 1.1 a 0.2 miligramos por kilo cada 4 horas y con máximo de 15 miligramos en 24 horas. En intravenosa niños también es de 0.05 a 0.1 gramos por kilogramo de dosis y repetir según lo necesario, pero no sobrepasarse de los 15 miligramos por día. Y pues en efectos adversos, como bien la morfina es un agonista completo, es más fácil que lleguemos a depresión respiratoria, estreñimiento, náuseas, vómito, sedación, somnolencia, prurito, hipotensión, retención urinaria. Además tiene pues un alto riesgo de tolerancia y de adicción. En mujeres embarazadas tiene riesgo de depresión respiratoria materna y neonatal y alteraciones nerviosas. En Biogenfine y Graten no muestra como tal una contraindicación específica para mujeres embarazadas, es más dependiendo de si sus beneficios son mayores que sus riesgos. En Analfin sí, está contraindicado para mujeres embarazadas. Sí. Y pues ahí están las presentaciones, Analfin tabletas y Analfin solución inyectable, Graten y Biogenfine solo son inyectables. ¿Cuál creen que ocupemos más? ¿La intravenosa o la tableta? Intravenosa, ¿no? Entonces, más fácil, tenemos Analfin, ámpula de 10 miligramos por mililitro. Si se dieron cuenta, para adultos, ¿cuál es la dosis estandarizada? ¿De 10 a 30? No, de 5 a 20, de 5. Entonces, podemos ocupar 10, ¿no? ¡Pum! Establecemos la misma que la presentación para que sea más fácil, ¿no? Y entonces ponemos una ámpula subcutánea o intravenosa cada 4 a 6 horas dependiendo del tipo de analgesia. ¿Ya vieron? ¿Sale? Nos simplificamos la vida. Si yo tengo mi presentación de acuerdo a mi rango terapéutico, pues empezamos con la presentación para que sea más fácil de recordar. Principalmente en adultos. En niños sí hay que ser muy quisquillosos, ¿sale? Pero en adultos es un poquito más fácil. Pregunta, ¿y en pacientes oncológicos pediátricos?
tiene que hacerse cálculo, dependiendo de la superficie corporal del niño, ¿sale? Y se va a ir dando dependiendo. Ahí sí, con niños hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Ya vieron todos los efectos adversos, pero ¿en algún momento podemos ocupar morfina? Sí, ¿sale? ¿Cuál será la más frecuente? Intravenosa, en presentaciones de 10 miligramos por mililitro. Presentación, ámpula. Nombre comercial, Analfin. Dosis, 10 miligramos por mililitro, dosis, ¿no? Entonces, una ámpula intravenosa cada 4 a 6 horas, ¿va? La que sigue. Meperidina. Ahora seguimos con meperidina, que es un agonista puro y tiene afinidad con los receptores mu. Ahora tendremos a la dolantina, que es el nombre comercial, y tendremos las indicaciones. Esas son intravenosa, por lo tanto son una ampolla. Tenemos presentaciones de 50 miligramos por mililitro, o esta de la imagen, 100 miligramos por 2 mililitros, ¿vale? Entonces, la dosis tendremos entre 6 a 7.5 miligramos por kilogramo, dosis total máxima teórica. Pero podemos empezar por la presentación, ¿vale? Tenemos una dosis en adultos y una dosis en obstetricia. ¿Por qué? Porque este fármaco se utiliza en trabajo de parto, pero en la fina, en el último paso. Se utiliza como analgesia obstétrica en el periodo de expulsión. Así es, en el periodo de expulsión. ¿Por qué? Porque recuerdo que debe estar de la dilatación ya los 10 centímetros o entre 8 o 9 para que se pueda dar. Y esto va a hacer que se relajen los músculos pélvicos y uterinos y salga más fácil el producto. Entonces, y al mismo momento, pues obviamente va a aliviar el dolor post-parto. Y pues tenemos en efectos y recomendaciones, pues no menores de 12 años, y como máxima de dosis máxima, que no excedamos el 400 miligramos por 24 horas, ¿vale? Y pues unas de las alternativas que destacan más pues son la depresión respiratoria materna y neonatal. Esa es la más importante, ¿vale? Ahora pasamos a la metadona, que es igual un agonista puro y tiene receptores mu, ¿vale? Tenemos dos nombres comerciales, Rubidexol y Amidone. Lo encontramos en tabletas de 5 miligramos y 10 miligramos, y de 40 miligramos y intravenosa son ampollas de 1 mililitro por 10 miligramos, ¿vale? Empezaremos con la dosis, 2.5 a 10 miligramos por cada 8 o 12 horas según sea lo necesario. Y podemos aumentar hasta 40 o 60 miligramos al día en 1 o 2 semanas, subiendo gradualmente. Empezaremos igual, si vamos a recomendar la presentación dice de 10 miligramos, pues vamos a empezar por 10 miligramos. Y los efectos más destacables, pues es el estreñimiento, y no se recomienda en arritmias, tampoco en embarazos. Después pasamos con la buprenorfina. La buprenorfina, pues ya habíamos visto que es una agonista parcial, en este caso de los receptores de opioides de tipo mu. Este es un derivado de la tebaína. La tebaína es un alcaloide que se encuentra en la resina del opio junto con la codeína y junto con la morfina. Este fármaco, bueno, no este fármaco, sino los agonistas parciales siempre van a mostrar un antagonismo cuando se administra en conjunto con un agonista puro, ya que el agonista puro nunca va a poder conseguir el 100% de su efecto. Y ese mismo antagonismo, por así decirlo, le va a dar una utilidad en el manejo y en el uso para el tratamiento de abuso y de sustancia de opioides. Y en cuanto a los nombres comerciales, nombres distintivos, tenemos dos FOL, que por su parte son parches transdérmicos, y Brospina, que son ampolletas inyectables. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, tenemos que para ambos es lo mismo, es dolor moderado a severo, entre los que encontramos oncológico, posoperatorio y pacientes que hayan sufrido de infarto agudo del miocardio, cólico biliar y cólico renal. También, como ya habíamos visto en la escala analgésica, pues dolor que no responda a opioides. En este caso, la buprenorfina se encuentra en el tercer escalón de la escala analgésica. También va a ser coadyuvante en la anestesia general o local. Entonces, en cuanto a Dosfol, en cuanto a la presentación, son parches. Estos dos podemos encontrar cajas de 2, de 3 o de 4 miligramos en cada parche. Y la dosis que va a manejar este parche pues va a ser diferente dependiendo del
de los miligramos del parche. Para los parches de 2 miligramos vamos a encontrar que es de 35 microgramos cada hora, o sea que cada hora va a estar liberando 35 microgramos. Para el parche de 30 va a estar liberando 52.5 microgramos cada hora, y para el de 40 van a ser 70 microgramos cada hora. Y también les coloqué indicaciones especiales para el uso de los parches. El primero de ellos es que debemos empezar con la dosis más baja, con la dosis de 20 miligramos de 35 microgramos cada hora. Número 2, la dosis más baja. Sin embargo, si la analgesia que conseguimos con esa dosis es baja, pues evidentemente tenemos que pasar a la siguiente, ya que, como marca la otra recomendación, no debemos usar 2 parches a la vez. La siguiente indicación es que debemos cambiarlo cada 4 días o cada 2 veces a la semana en intervalos regulares en sitios diferentes. ¿Qué quiere decir intervalos regulares? Que si lo cambias lunes en la mañana y jueves en la noche, por así decirlo, la otra semana tiene que ser lo mismo. Y también muy importante, no tomar otro opioide después de haber retirado el parche hasta haber pasado 24 horas. Y por su parte, la brospina, que les había mencionado que son ampolletas inyectables, encontramos la caja con 6 ampolletas de 0.3 miligramos cada mililitro. Y esa presentación es la misma que la dosis, pero para adultos mayores de 50 kilogramos, que va a ser de 0.3 miligramos por mililitro cada 6 a 8 horas. Y la dosis para niños y para adultos menores de 50 kilogramos va a ser de 0.004 miligramos por kilogramo de peso, igual cada 6 a 8 horas. Y en cuanto a indicaciones especiales de este medicamento, que la administración debe hacerse en un lapso de 1 a 2 minutos, ya que se han reportado casos de shock anafiláctico al momento de administrarlo de manera súbita, que si bien son raros, pues debemos tenerlos en cuenta. El siguiente es que cuando se interrumpe la medicación, cuando se interrumpe este medicamento, va a desatar un síndrome de abstinencia, que si bien es cierto que no es específico para este medicamento, ya que la gran mayoría de los opioides lo va a provocar, lo importante del síndrome de abstinencia de este medicamento es que no se va a presentar luego, sino que va a tardar de 2 a 14 días, y de ahí va a durar inclusive hasta 2 semanas. Y el siguiente es que también algo que tener muy en cuenta: una vez que aparecen los efectos adversos que ya estuvimos viendo, estos no pueden ser tratados con dosis altas de naloxona. Lo que tenemos que hacer es que, para tener precaución, para evitar esos efectos adversos, deberíamos de administrar la naloxona antes de la administración de este medicamento, ya que se ha visto que, si bien la naloxona, como vimos, es un antagonista, no va a reducir los efectos de este agonista parcial. Y por último también pues marca no su uso obstétrico debido a su capacidad para atravesar la barrera placentaria y producir depresión respiratoria en el recién nacido. Y pues estas son las imágenes que con el servicio del parche de 20 miligramos, que es con el que se debería iniciar, y la de las ampolletas inyectables, que si recuerdan la presentación van a recordar la dosis para adultos, por lo menos. Después pasamos con la nalbuphina. La nalbuphina es un antagonista, es un agonista de los receptores opioides kappa y un antagonista de los receptores opioides mu. Este es un derivado, este posee efectos similares a la pentazocina, que es el siguiente medicamento que viene. Sin embargo, este medicamento produce menos efectos disfóricos que la pentazocina. Y aquí muy importante destacar 2 cosas antes de pasar: que todos los medicamentos que actúen a través de los receptores opioides kappa van a producir disforia en lugar de la euforia. ¿Y qué es la disforia? Es este sentimiento de desagrado, de incomodidad. Es todo lo contrario a la euforia. Y sí, así. En cuanto a la nalbuphina, encontramos tres nombres distintivos: Fabitec, metanolona y naldrino CP. Las indicaciones terapéuticas son casi las mismas: es dolor moderado a severo, oncológico postoperatorio, infarto agudo del miocardio y cólico biliar, así como cólico renal. De la misma forma, dolor que no responda a los analgésicos convencionales. En este caso, tanto la nalbuphina como la pentazocina se encuentran en el escalón 2 de la escala analgésica. Este también puede ser usado como analgésico en el periodo preoperatorio y en el periodo postoperatorio. Y algo que encontré muy específico de este medicamento es que va a ser, como ya mencionó mi compañero, que se podía ocupar durante el periodo de expulsión. Este medicamento se ocupa durante el tercer periodo, que es el periodo de alumbramiento. En cuanto a la presentación, tenemos que van a ser cajas con 3 ampolletas o con cajas de 100 ampolletas de 10 miligramos por 1 mililitro cada una. Y que si vuelven a recordar la presentación, se van a recordar de la dosis para la analgesia en adultos mayores de 50 kilos, ya que la dosis para la analgesia en los adultos va a ser de 10 miligramos
10 miligramos cada 3 a 4 horas, y para niños y adultos menores de 50 kilogramos va a ser de 0.1 miligramos por kilogramo de peso cada 3 a 4 horas. Y también encontré la dosis exacta para la inducción de la anestesia, que es de 0.3 a 3 miligramos por kilogramo de peso en un periodo de 10 a 15 minutos. Y la dosis de mantenimiento para esta anestesia, o sea, la dosis que nos va a mantener la concentración plasmática adecuada, es de 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso intravenoso. En cuanto a indicaciones especiales, es que la dosis máxima inicial no debe de sobrepasar los 20 miligramos, la dosis máxima diaria no debe sobrepasar 160 miligramos, que los efectos adversos, que ya mencionamos con los efectos adversos, empiezan a aparecer sobre todo cuando ya llegamos a 70 miligramos. El inicio de la analgesia es rápido si se da por vía intravenosa, de ahí que se prefiera la vía intravenosa, que es a los 2 minutos. Sin embargo, la vía intramuscular, pues esta es de 15 minutos. Y recordando y haciendo énfasis en que produce disforia. Y esos son... Hay uno que es más comercial, se llama, es Bufigen, con B de burro, ¿sale? Bufigen y G de gato, ¿sale? ¿Por qué? Es de los más comerciales que vamos a ocupar, y este sí se lo van a aprender, ¿sale? La nalbufina. ¿Qué tipo de fármaco es? ¿A qué familia pertenece? Agonista, antagonista, ¿sale? Nombre comercial, Bufigen, presentación igual. ¿Ámpulas de cuánto? 10 miligramos en 1 mililitro. Dosis, fácil. 10 miligramos cada 4 a 6 horas, ¿no? Cada 4 a 6 horas, ¿sí? ¿Puedo dar una dosis menor? Sí, puedo dar 5 miligramos a 10 miligramos, pero yo tengo una dosis estandarizada para que sea más fácil aprender, ¿sale? Entonces tengo dos narcóticos que son de mucha utilidad: morfina y nalbufina. ¿Nombre comercial de la morfina? Analfin, ¿no? ¿Sale? ¿Presentación? Vamos en ámpula, ¿no? Pero te digo, quiero tratar de lo más digerido y que lo sea más frecuente. Pero vamos a ocupar intravenoso, ¿no? Ámpulas, ¿de cuánto viene? 10 miligramos en 1 mililitro. Presentación, ámpulas. Dosis, 10 miligramos cada 4 a 6 horas. Nalbufina, ¿nombre comercial? Bufigen, le agregan Bufigen, por favor, ¿sale? Bufigen, nos vienen ámpulas de 10 miligramos en 1 mililitro, ¿sale? Ámpulas. Y la dosis igual, 10 miligramos cada 4 a 6 horas. ¿Va? Son los dos que vamos a estarles preguntando constantemente. ¿Va? Continuamos. Sí, ya para terminar, el siguiente, que es la pentazocina, que este también es un agonista mixto. Es mixto, que es agonista de los receptores opioides kappa y antagonista de los receptores opioides mu. Este medicamento en un inicio fue fabricado para tener un analgésico que no tuviera potencial de abuso, que sin embargo pues no es del todo cierto en unos casos. Y en cuanto a los nombres distintivos, encontramos Segón y Sosegón. Por su parte, indicaciones terapéuticas, lo mismo: dolor moderado a severo, oncológico, postoperatorio, y que no responda a analgésicos convencionales. Como les había mencionado, tanto nalbufina como pentazocina, que son los mixtos, se encuentran en el escalón 2, y la buprenorfina se encuentra en el escalón 3. En cuanto a la presentación, tenemos que por su parte Segón son ampolletas de 30 miligramos cada mililitro, y pues que son 5, y que Sosegón son cápsulas. La hojita que les di, perdón. Sí, continúa. Son cápsulas o tabletas de 50 miligramos. En cuanto a la dosis, tenemos la dosis para adulto, nuevamente, que es de 30 miligramos cada 3 a 4 horas, y la dosis para niños mayores de 3 años, que es de 5.5 miligramos por kilogramo de peso cada 4 a 6 horas. Y en cuanto a indicaciones especiales, tenemos que dosis de entre 60 y 90 causan ya los efectos disfóricos y psicomiméticos, que estos, en comparación con el otro que vimos, sí son reversibles con el uso de la naloxona. Y por último, que si este medicamento se da en pacientes que ya sean dependientes de la morfina, puede también desatar un síndrome de la abstinencia. Y eso sería todo. Bueno, y las imágenes del medicamento. Muy bien, chicos. Crítica constructiva. Felicitaciones. ¿Sale? Se preocuparon por presentar su tema antes y yo les pudiera hacer realizar observaciones. Su presentación fue uniforme, cada uno dominó el tema que le correspondió, tuvieron una presentación adecuada, no fueron leyendo, fueron desarrollando, y así quiero las presentaciones. ¿Vieron el orden que tuvieron sus compañeros? Generalidades, y ya nos vamos en específico a los fármacos. Muy bien, chicos, felicidades. ¿Sale?
junto a analgésicos narcóticos, todo, ¿sale? Y agregamos unidad 1. Entonces, todos los días se les va a ir sumando más y más y más información. Mañana prometo llegar